países de América del Norte para promover y garantizar la competencia y la libre concurrencia en los mercados, y también para asegurar la protección de los consumidores. Este capítulo se encuentra de alguna forma pues fundamentado en lo que es la Ley Federal de Competencia Económica y reconoce las mejores prácticas en la materia. Creo que es importante señalar también que fortalece la coordinación y la cooperación entre las autoridades de competencia. En el caso específico de México es la Comisión Federal de Competencia Económica, y también ofrece disciplinas en materia de cooperación, protección al consumidor, transparencia y consultas. El capítulo de empresas propiedad del Estado y monopolios designados básicamente lo que busca es regular las actividades comerciales de este tipo de empresas para que éstas se comporten como empresas de mercado. Es decir, que no haya discriminación ni tampoco haya condiciones especiales, de modo que lo que se busca es que no se afecte el comercio y la inversión. Las empresas del Estado están completamente permitidas, simplemente lo que se busca es que operen bajo las mismas condiciones de mercado que el resto de las empresas, que operen bajo condiciones de transparencia, y también se busca que se impulsen las buenas prácticas comerciales internacionales de buen gobierno aplicable a estas empresas. Otra de las novedades del TEMEC está en las disposiciones en materia laboral. Creo que el TEMEC recoge prácticamente la reforma laboral que se adoptó en México y posteriormente la ley que entró en vigor el 2 de mayo del 2019. En este sentido, nuestro marco jurídico está completamente en línea con el capítulo 23 de disposiciones laborales. Básicamente lo que busca ese capítulo es la aplicación efectiva de la legislación laboral en cada uno de los 3 países, la implementación de los derechos laborales fundamentales, y nuestras obligaciones están enfocadas en prevenir la violencia contra trabajadores, en promover la protección a los migrantes, el combate al trabajo forzoso y la protección contra la discriminación en el empleo. Hay un anexo 23 dentro del capítulo en donde México asume compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en la negociación colectiva, que es básicamente la ley que se implementa desde el 2 de mayo del 2019. Y el capítulo ambiental también tiene importantes compromisos. Este es un capítulo que contiene compromisos respecto a la aplicación de la ley ambiental de cada país y a 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente. Prevé la protección contra sustancias agotadoras de la capa de ozono y la contaminación de medio marino por buques, compromisos para combatir el tráfico de flora y fauna silvestres, el manejo pesquero sostenible y el combate a la pesca ilegal y no regulada, y promueve la transparencia y la protección del medio ambiente de la región. Sin duda alguna, este es uno de los capítulos más significativos por el tipo de disposiciones que tiene y el compromiso que los 3 países asumimos para que nuestra región de América del Norte sea una región sustentable, sostenible y responsable con el medio ambiente. Adicional al capítulo 24 de medio ambiente, hay un acuerdo de cooperación y verificación aduanera entre México y Estados Unidos que también fue aprobado por el Senado de la República para promover la legalidad del comercio de productos de flora y fauna silvestre. Es decir, este se complementa al capítulo 24 de protección del medio ambiente. Contamos con un capítulo de pequeñas y medianas empresas. Este es un capítulo de cooperación para generar espacios y facilitar el desarrollo de las pymes, y busca incrementar la participación de este tipo de empresas en los flujos de comercio e inversión regionales. Creo que aquí es importante señalar que aun cuando es un capítulo de cooperación, este capítulo ha tenido una gran atención de parte de los 3 países porque reconocemos que este es un sector, por una parte, que es columna vertebral de la economía de cada una de nuestras naciones, y por otro lado, reconocemos que en la medida en que podamos integrar más pequeñas y medianas empresas, vamos a poder tener mayores beneficios
de la implementación de este tratado y por eso, por ejemplo, en la Secretaría de Economía hemos puesto a disposición del sector páginas en el propio sitio de la Secretaría de Economía. Hay una sección, MIPYMES MX, que reúne todas las disposiciones con respecto al TEMEC en términos de obligaciones, oportunidades de exportación, de importación y toda la información que puedan requerir las pequeñas y medianas empresas para aprovechar el TEMEC está contenido en un solo sitio. El capítulo de competitividad también es un capítulo de cooperación y lo que busca es generar esa visión para América del Norte en un largo plazo y prevé el intercambio de información, el intercambio de oportunidades comerciales entre los tres países, el impulso a la competitividad con un enfoque particular en pymes, el desarrollo de la infraestructura física y digital, el combate a prácticas que distorsionen el mercado y sobre todo la innovación y la tecnología. Lo que resulte de este capítulo de competitividad se irá a recomendaciones de la Comisión de Libre Comercio para poder generar esa visión en la región. El capítulo anticorrupción también es un capítulo nuevo en América del Norte y prevé combatir prácticas y actos de corrupción que puedan afectar el intercambio comercial y la inversión entre las partes. Este capítulo sin duda contribuirá a fortalecer y a consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. Busca fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos para poder detectar actos de corrupción y por otra parte también promueve el que las empresas también adopten programas de cumplimiento para identificar y combatir prácticas de corrupción. Sabemos que este tipo de medidas son muy importantes para que empresas puedan integrarse a cadenas globales de valor. Siempre se les pide que demuestren que tienen un programa de cumplimiento o compliance para poder integrarse. Entonces, en este sentido, este capítulo anticorrupción está en línea con la creación de cadenas de valor sólidas en la región. Las buenas prácticas regulatorias, que básicamente son un tema que vemos, responsabilidad de la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, lo que busca es que cuando uno de los tres países establezcamos disposiciones, regulaciones, debemos de observar un proceso regulatorio que tenga ciertas etapas: planeación, elaboración, emisión, implementación y revisión de las regulaciones cubiertas. Deben de ser transparentes, deben estar abiertas al público y debe de permitirse el que a través de esta transparencia podamos tener comentarios de partes interesadas. Entonces, de ahí, esto lo que busca es crear una regulación que sea de alta calidad y una regulación que no sea onerosa. Y ya para terminar, los mecanismos de solución de controversias son uno de los mecanismos más sólidos del tratado. Actualmente en la Organización Mundial del Comercio, el mecanismo de solución de diferencias está trunco porque no hay un órgano de apelación. En este sentido, el mecanismo en el marco del TEMEC, pues le da solidez al acuerdo porque en caso de que haya alguna disposición que pueda considerarse como incompatible con nuestras obligaciones, está la posibilidad de instalar un grupo especial, un panel, para iniciar un mecanismo de solución de diferencias sobre la interpretación o la aplicación del TEMEC. Cualquier medida vigente o en proyecto que pudiera ser incompatible con las obligaciones del TEMEC puede llegar a cuestionarse, o también la aplicación de una medida que, no siendo violatoria del TEMEC, pudiera representar una anulación o un menoscabo de un beneficio que razonablemente se pudiera haber esperado recibir. Entonces, este es su ámbito de aplicación. Tiene un proceso de consultas, composición de un panel, cumplimiento del informe, y si hay un incumplimiento del informe, entonces el Estado que incumpla se hará acreedor a la suspensión de beneficios. Este proceso, más o menos estamos hablando de un proceso de unos 6, 8 meses, probablemente hasta 12 meses pudiera llegar a ser, dependiendo de los tiempos para constituir paneles, etcétera, pero lo importante es que son procesos que tienen periodos definidos para evitar que pues
se incumplan con las disposiciones del acuerdo. El propio capítulo 31 contiene dos anexos, el 31A y el 31B, que están enfocados a temas específicamente laborales. Esto se conoce como el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas. Este mecanismo establece la posibilidad para las partes de iniciar un procedimiento cuando una de ellas considere que existe una denegación de derechos a la libre asociación o a la negociación colectiva de los trabajadores en una instalación cubierta conforme a las leyes necesarias para cumplir con las obligaciones de la otra parte conforme al tratado. Una instalación cubierta es aquella que produce cierto tipo de mercancías, está la definición dentro del acuerdo, y es por planta, no por empresa. Este es un mecanismo expedito que puede llegar a durar unos 60 días, dependiendo del tiempo, 105 días más o menos, dependiendo del tiempo, y hay mecanismos en donde se puede ir resolviendo la falla en caso de que se encuentre alguna de ellas, ¿no? Hasta ahora este mecanismo no se ha utilizado, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México hemos tenido la necesidad de utilizarlo, aun cuando se decía que este era un mecanismo que se iba a detonar desde el inicio de la entrada en vigor del acuerdo. Y por último, me gustaría comentar sobre las disposiciones que tienen que ver con la vigencia de este acuerdo. Este es un acuerdo que tiene una vigencia de 16 años con posibilidad de prorrogarse. Sin embargo, lo que establece es que a partir del 6º año de la entrada en vigor del tratado, se va a realizar una revisión por parte de la Comisión de Libre Comercio. La Comisión de Libre Comercio está compuesta por la Secretaría de Economía, la maestra Tatiana Cloutier, y sus contrapartes. En este caso, la representante comercial de Estados Unidos, que probablemente resulte la embajadora Catherine Tai, que está a punto de ser confirmada, y también la ministra de Comercio y Pequeñas Empresas de Canadá, la ministra Mary Ng. Son las tres ministras que componen la Comisión de Libre Comercio. Anualmente se hará una revisión. El 6º año se definirá si se prorroga este tratado por 16 años más. En ese caso, hay un intercambio de cartas a nivel de presidentes. En caso contrario, se realizan las revisiones anuales a partir del 6º año y hasta cumplir con la vigencia del TEMEC en el año 16. Sin embargo, entre el 6º y el 16, también en cualquier momento, las partes pueden decidir que quieren confirmar su intención de prorrogar este tratado por otros 16 años. Y la idea es que esto mantenga dinámico y vigoroso el tratado y actualizado de acuerdo a las necesidades. Con esto terminaría yo esta presentación. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora de la Mora, por su presentación. Me presento, yo soy Lidia Antonio, directora general para temas de América del Norte en la Secretaría de Economía, en el equipo de la subsecretaria de la Mora. Si están de acuerdo, abriríamos un espacio de preguntas y respuestas, subsecretaria. Quisiera primero darle la palabra a la senadora Rocío Abreu, que tenía algún comentario. Adelante, senadora, por favor. Muy buenas tardes, no sé si me escucho, perdón, andaba en tránsito en ese momento. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad de estar en este foro, de podernos capacitar en este sentido. Saludar y agradecer como siempre a nuestro coordinador, al senador Monreal, y la disposición que siempre tenemos para poder enterar sobre todo a la ciudadanía los temas de interés diarios, ¿no? Comentaba yo y quisiera platicar de un tema muy importante, sobre todo un tema de actualidad que tiene que ver precisamente con la discusión que tuvimos ayer para la aprobación de las reformas del sistema en materia eléctrica. Y mucho se ha hablado de este tema. Sin duda alguna nosotros estamos claros que se está respetando lo que por bien señala los capítulos 14 y 22 respecto a la inversión y a las empresas propiedad del Estado y monopolios designados respectivamente. Pero por esa misma razón quisiera, de favor, que se explique con mayor claridad este punto para que abonemos a la comprensión de lo que establece estos capítulos y cómo la aprobación de la reforma eléctrica de la industria eléctrica en México está observada y en cumplimiento del tratado comercial. No violenta los derechos.
por su atención y respuesta. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, senadora Rocío Abreu. Mira, yo lo que le puedo comentar es que esta administración ha manifestado desde el inicio de sus gestiones el interés por asegurar el respeto pleno de la soberanía en materia energética y en el sector de la industria eléctrica. La soberanía en este sector es un derecho consagrado en la Constitución y cualquier decisión de política pública interna está enmarcada en este mismo derecho. Los tratados internacionales, incluyendo aquellos que están relacionados con disposiciones comerciales o de protección a la inversión extranjera, no prohíben al Estado mexicano ejercer su derecho de regular o de establecer políticas públicas que pudiera considerar adecuadas para estos objetivos, sobre todo en materia de seguridad energética. De hecho, el capítulo 8 del TEMEC reconoce el derecho soberano del Estado mexicano en el sector energético. La Secretaría de Economía siempre ha expresado su respeto a la política energética que define la autoridad responsable en la materia. En México existe un pleno respeto al Estado de Derecho y asegura que los particulares, en caso de que consideren afectados sus derechos, pues tengan acceso a un debido proceso. En particular, como en cualquier ajuste a la legislación nacional, pues si un particular considera que está siendo afectado, tiene acceso a mecanismos de impugnación a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, pues, esto es lo que yo en este momento le podría compartir, senadora Abreu. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Le cedemos ahora la voz a la senadora Margarita Valdés. Adelante, senadora, por favor. Gracias, muy amable. Agradezco también el que estemos platicando nuevamente con la subsecretaria de la Mora. Siempre son muy fructíferas las pláticas con ella. Yo no es pregunta en sí sobre un tema en específico, sino una curiosidad. Hoy por la mañana, a través de un Twitter de la Secretaría de Economía, ponen al servicio de la ciudadanía, de los interesados, una plataforma que se llama comercia.mx. Me llamó la atención y veo que le falta la liga. No sé si va a ser después, posteriormente, más información, el cómo ingresar, el tamaño. O sea, creo que es muy interesante que ustedes, que la Secretaría de Economía, a través de estas redes, informen, pongan al servicio de los usuarios del TEMEC esto, pero creo que si esto está completo o le falta. Sería mi pregunta muy concreta y gracias de antemano, subsecretaria. No, al contrario, senadora, si me permite, quisiera, aprovechando que estamos aquí, quisiera compartirle, a ver, aquí está. Esta es la plataforma de la que estamos hablando, Comercia MX. Está a disposición del público en general. Esta es una iniciativa que lanzó la Secretaría de Economía precisamente con la idea de utilizar las plataformas digitales, las tecnologías de información, para permitir a las pequeñas y medianas empresas, a las microempresas, registrarse en esta plataforma, registrar sus productos y encontrar un mercado virtual para sus productos y sus exportaciones o sus ventas más allá de su comunidad. Para nosotros es de una gran importancia el que las empresas puedan utilizar este tipo de plataformas porque ante los retos que plantea la pandemia el día de hoy, el confinamiento, distanciamiento social y el cierre de muchas empresas, pues esta la vemos como una gran oportunidad y una gran herramienta. Esta herramienta la desarrollamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene mucha experiencia haciendo este tipo de plataformas, de este tipo de mercados digitales, y para nosotros resulta de la mayor relevancia el que toda la comunidad empresarial en México la pueda conocer. Entonces, haremos un trabajo de difusión, senadora, para que todas las empresas pequeñas, micro, medianas puedan beneficiarse de este tipo de plataformas que hemos desarrollado en la Secretaría de Economía para que las puedan aprovechar. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Vemos que la senadora Beatriz Paredes pidió la voz también. Adelante, senadora Paredes.
Muchas gracias. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores. Agradezco al presidente de la Junta de Coordinación, senador Monreal, y a la secretaria Tatiana Cloutier esta iniciativa, que nos da oportunidad, a mí al menos, de escuchar una vez más a la subsecretaria de la Mora, a quien reconozco como una profesionista de el mejor nivel que tenemos en México y una gran conocedora de su materia. Le agradezco la presentación sencilla, asequible, completa. Ojalá nos puedan hacer llegar el documento. Claro. Y yo voy a hacer 3 preguntas ligadas a su brillante presentación. Como usted sabe, señora subsecretaria, yo he participado mucho tiempo en el movimiento campesino. Entonces, mis preguntas van a estar ligadas al sector agropecuario y un tema adicional. En el caso del capítulo agropecuario, hemos tenido informaciones contradictorias, me parece que por un abuso de Estados Unidos, que de repente en la anterior administración nos sacaban los dientes diciendo que pretenden imponer de nuevo la estacionalidad para algunos de nuestros productos. Eso preocupó mucho a las organizaciones de productores, tanto de productores privados como de ejidatarios y campesinos que tienen productos de exportación, porque si nos plantean la estacionalidad es un problema, y ellos adujeron que no estaba pactado en el tratado el tema de la estacionalidad. Cuando el ex subsecretario Sade estuvo en la Cámara, nos dijo que sí. Entonces, me gustaría mucho tener alguna precisión y también saber cuál sería la estrategia que nos recomienda en caso de que no esté pactado el tema de la estacionalidad. En ese mismo sentido, me parece que sería muy útil que los funcionarios que integran el comité relacionado con productos agropecuarios pudiesen tener una reunión con las organizaciones campesinas para que podamos saber cuál es el conducto, cuáles son nuestros interlocutores para la negociación específica que nos permita poder plantearles cuando encontramos algunos problemas muy concretos y muy específicos. Entonces, sugiero respetuosamente que quienes forman parte de los comités respectivos en las distintas áreas del tratado pudieran establecer contacto con los interlocutores del sector social o del sector privado. A mí en lo particular me interesa el sector social campesino. Y en tercer lugar, en la misma línea, me gustaría mucho, y sé que algunas otras compañeras integrantes del Senado seguramente pueden hacer sugerencias valiosas, por ejemplo, Susana Harp, Jesús Rodríguez, que conocen el tema, y su servidora, sobre cómo están tipificando el tema de las artesanías. Creo que nosotras podemos ser útiles en cuanto al proceso de categorización del tema de las artesanías. Yo he tenido mucho tiempo trabajando cerca de los artesanos y artesanas, soy de un pueblo de artesanos, entonces tenemos alguna idea de qué diferencia hay entre arte popular, artesanía y producción local industrial con diseños artesanales. Entonces, si nos pudiera acercar con ellos, creo que podríamos tener un intercambio muy rico. Muchas gracias. Sí, senadora Paredes, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarla. Muchísimas gracias por sus comentarios y por sus preguntas. Primero, el tema de estacionalidad.
Cuando hablamos de estacionalidad, a lo que se está refiriendo el término es a la aplicación de aranceles a productos que son estacionales o perecederos por su naturaleza en el sector agropecuario, y entonces lo que busca en Estados Unidos el productor que quiere protección es que se apliquen aranceles a las exportaciones, por ejemplo, de blueberries, en los meses en los que ellos tienen producción. Esto no fue aceptado en el TEMEC. A esto es a lo que nos referimos. No aceptamos que nos limitaran nuestras exportaciones a los mercados de Estados Unidos y Canadá por ningún motivo, pero tampoco con motivo de esta estacionalidad en la producción en Estados Unidos. Entonces, de lo que nosotros nos estamos defendiendo es precisamente de la solicitud que han hecho productores, bueno, en este caso de blueberries, pero todavía tenemos los casos de frambuesas, pepinos, fresas, calabazas y pimientos que consideran que la exportación mexicana de este tipo de productos les está afectando su producción. Nuestra posición en todo momento ha sido que la producción mexicana y la exportación mexicana de este tipo de productos, hortalizas, frutas, productos estacionales y perecederos, no representan ninguna amenaza de daño ni ningún daño a los productores en Estados Unidos. Por el contrario, lo que hace nuestro sector productivo es invertir en productos de calidad y complementar la dieta del consumidor en los Estados Unidos. Nosotros hemos sido muy eficientes en producir en México, en generar empleos bien remunerados, de buena calidad en el campo mexicano, y esto lo queremos seguir manteniendo. Entonces, nosotros hemos sido exitosos afortunadamente en la defensa, y quiero reconocer el trabajo del Senado de la República junto con el Consejo Nacional Agropecuario, que también de su lado han hecho de una forma muy vigorosa, y lo reconozco y lo agradezco, y le reconozco el trabajo también a la senadora Claudia Ruiz Massieu en la CESTEMEC, que fue decisiva en sus pues intervenciones y en la colaboración que hizo también con el Consejo Nacional Agropecuario para ser muy vocal en términos de que México de ninguna manera está dispuesto a aceptar este tipo de protecciones. Ahora, nosotros seguimos dando seguimiento a estas 5 investigaciones. Son investigaciones, de hecho, lo que significa que la Comisión de Comercio Internacional en Estados Unidos está haciéndose de elementos sobre las exportaciones mexicanas de estos 5 productos para ver si hay elementos que pudieran llegar a ser suficientes para iniciar investigaciones ya formales para la posibilidad de imponer salvaguardas. Entonces, la estrategia que nosotros seguimos para las blueberries nos resultó eficiente. Haremos lo propio también. Seguiremos defendiendo al exportador del agro mexicano con el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Estados Unidos, el Consejo Nacional Agropecuario, y bueno, pues también somos muy afortunados de contar con el apoyo del Senado de la República, porque sabemos también que en la administración anterior también fue un tema electoral. Es decir, la administración Trump quería hacerse de los votos para el Partido Republicano, y una de las bases está precisamente en estos sectores, sobre todo en los estados de Florida y de Georgia, pero no exclusivamente. Entonces, nosotros pues seguiremos dando la batalla y seguiremos cuidando nuestras exportaciones y defendiendo a nuestros exportadores. Con respecto al propio sector agropecuario y el trabajo que nosotros hacemos, nosotros en la Secretaría, en la Subsecretaría de Comercio Exterior, tenemos pues el área que tiene que ver con acceso a los mercados, que es la responsable del capítulo, lo lleva el maestro Félix González. Después, senadora, le haremos llegar sus datos. También de la mano con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, siempre vamos juntos en este tema, y trabajamos también con Senacica, porque sin duda alguna la parte de inocuidad y sanidad siempre es importantísima para poder asegurar
el acceso a los mercados. Por otro lado, derivado del capítulo laboral, también el maestro Ricardo Aranda, director general de Reglas de Comercio Internacional, también ha dado un seguimiento muy puntual y ha trabajado de la mano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el Consejo Nacional Agropecuario para, pues, asegurar que nuestra producción agropecuaria no se vea afectada por cualquier tipo de medida en el tema laboral. Y con la Semarnat también trabajamos para los temas que tienen que ver con medio ambiente, que son también importantes en el sector agropecuario. Ahí trabajamos con el subsecretario Tonatú Herrera y, por ejemplo, CONAPESCA y NAPESCA son actores también muy importantes para nosotros en lo que se refiere al sector pesquero, y la COFEPRIS por lo que se refiere a los permisos. Entonces, como usted es senadora, es un andamiaje institucional de muchas organizaciones. Si nos permite, al final de esta presentación, nosotros le haremos llegar nombres y contactos y responsables de cada uno de estos sectores. Ahora, por último, con respecto a las artesanías. Aquí, yo voy a comentar una cosa y después le voy a pedir a uno de mis colegas que no está presente, pero que le haga llegar la información detallada con respecto a lo que significa el sector de artesanías dentro del TEMEC. En el sector específicamente textil, hay disposiciones en el capítulo 6 de textil y confección que prevé el acceso preferencial y el tratamiento especial para los productos de la artesanía mexicana que está vinculado específicamente a la producción artesanal con textiles mexicanos. Entonces, estamos trabajando con FONAR y con la Secretaría de Cultura en definir qué tipo de productos se pueden hacerse acreedores a estos beneficios. Seguimos en el desarrollo de este trabajo y con mucho gusto le vamos a aportar la información, el alcance y los avances que tenemos. Creemos que este sector puede llegar a ser de gran beneficio para, pues, las comunidades rurales, comunidades de mujeres que se dedican a este tipo de producción y que además pues les estamos generando un mercado con características que les van a permitir tener mejores condiciones en el mercado. Si no me equivoco, en la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Intelectual e Innovación hay disposiciones en la materia. Sin embargo, en este momento no las tengo conmigo, senadora, entonces se las haremos llegar para que tenga usted con precisión el tratamiento que se le da y la protección que se le da a este tipo de productos. A sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias. Gracias a la secretaria Paredes. Siguiendo el orden de la petición de palabra, le cedemos la voz a la senadora Jesús Lucía Tranciña. Por favor, adelante, senadora. Gracias. Primero, doctora María de la Mora, felicitarla por esta explicación muy comprensible para nosotros y que también despejará algunas dudas respecto del TEMEC. Yo específicamente me abocaría también a un tema que me interesa, que es dentro del aspecto ambiental, que se refiere a la aplicación de la ley ambiental de cada país, donde pues están considerando aspectos como las emisiones de dióxido de carbono, sobre las cuestiones del cambio climático, las contaminaciones de los buques de gran calado, sobre fauna, sobre flora y sobre el combate a la pesca ilegal. Si bien es cierto que nosotros, en el 14 de julio de 1980, nuestro país pues recibe un impacto muy fuerte para la economía por cuanto al embargo atunero que tuvimos por parte de Estados Unidos, donde se nos obligó a exportar el producto hacia Europa, creo que para España. Es un tema que es muy sensible porque ahorita en la actualidad nosotros tenemos el tema del Alto Golfo de California por la cuestión de la vaquita marina, de la totuaba. Entonces, sí pienso que es un tema que debemos ser
específicos por cuanto a que dice, bueno, la aplicación de cada país, ahí estaría. ¿Quién verifica que efectivamente cada país tratante, tanto Canadá, Estados Unidos como México, estemos realmente observando y cumpliendo con la legislación ambiental? Porque de qué manera nosotros corroboraríamos estos y no estaríamos nosotros sujetos únicamente al arbitrio o al sometimiento, ahora sí, de lo que se acaba de integrar en el TEMEC, que son los paneles, para que en un momento dado se diriman las controversias o las diferencias que existan en cuanto a la interpretación que se le dé a esto. Otro tema importante y de suma relevancia es lo que usted nos menciona, que es que nos estamos encaminando a una economía digital con una visión a largo plazo. Esto implica que nosotros, para realizar esta economía, que sea una economía que se sustente bajo el ámbito de una protección suficiente, para evitar acciones de tipo ilícitas o ilegales o fraudulentas, tanto como al que las provee como al consumidor. Definitivamente en este tema considero que nosotros debemos trabajar ya en la regulación legal sobre el tema precisamente de los delitos que son sobre ciberseguridad y sobre la seguridad informática, porque actualmente estamos viviendo una situación complicada en el mundo donde pues la tecnología ha permitido, el avance tecnológico también, como tiene sus bondades, también tiene sus maldades, como son los hackeos, como son el robo de datos, como son que se incluyan productos que no lleven la calidad, el control de calidad que se promueve y que a fin de cuentas cuando llegan al consumidor por la vía que van a llegar, que desde luego no es la vía directa, sino que es vía a través de medios de transportes y cuando hay un prepago para recibir el producto, entonces se encuentra y es un hecho real de un reclamo que no se pueda dar en virtud de distancias, en virtud de costos y en virtud de todo eso, ¿no? Tenemos que en este aspecto sí buscar la protección legal total y absoluta para garantizar que ese comercio digital sea viable, donde actuemos con corresponsabilidad en un tratado, donde nosotros nos encaminemos a ser proponentes hasta a los otros estados, tanto Canadá como Estados Unidos, de un marco legal regulatorio en esta materia, donde nos asegure, porque estamos viviendo momentos complicados en cuestión de la pandemia, entonces un porcentaje muy elevado del comercio se está celebrando de esta manera. Otro tema que que también me llama la atención es sobre las reglas de origen, las disposiciones y las nuevas formas de determinar el origen y el proceso. Bien es cierto que usted manifiesta que se avanza en cuanto a la autocertificación, sí, pero ¿quién nos garantiza que el que se autocertifica efectivamente esté cumpliendo con las normas de esas reglas de origen? De cualquiera de los tres países estoy hablando. ¿Quién nos va a certificar? Sea comercio del Estado o sea comercio privado el que se realice, ¿de qué manera se va a certificar y cuál es el proceso que se va a seguir para que también en un momento no incurramos en situaciones que vengan a crearnos restricciones respecto de que lo que nosotros queremos estar comercializando o metiendo dentro de un mercado de importaciones, de exportaciones? Gracias, doctora, por sus respuestas. No, al contrario, senadora Trasviña, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarla y muchísimas gracias por sus preguntas. Primero, el tema del capítulo de medio ambiente. Creo que es importante señalar y destacar que el compromiso que tenemos los tres países con respecto a la protección del medio ambiente pasa, sin lugar a duda, por la propia legislación ambiental de cada uno de los países, de acuerdo con lo que está contenido. Nosotros somos miembros de los 7 acuerdos multilaterales, por ejemplo, la Convención Interamericana de Atún Tropical, los 3 somos miembros, entonces nos comprometemos a observar
lo contenido en esos acuerdos y los otros 6 de los que somos parte, no los menciono por ahorro de tiempo. Por otro lado, cuando hablamos de, por ejemplo, protección del aire, capa de ozono, cuestiones de biodiversidad, nos referimos también a las obligaciones que nosotros mismos nos hemos puesto en nuestro propio marco regulatorio. Es decir, los 3 países nos estamos comprometiendo a observar nuestra legislación ambiental y a no pasar por alto su cumplimiento, sobre todo cuando esto tiene por objetivo ofrecer una ventaja de comercio o de inversión a alguno de los países. Entonces, ahí creo que lo que hacemos con el TEMEC es reforzar el propio marco normativo que nosotros mismos nos hemos aplicado. En el caso que usted menciona, senadora, con respecto al embargo que tenemos en el Alto Golfo de California, sí, efectivamente, ahí hay un foco rojo en el que debemos de trabajar porque el gobierno de Estados Unidos anunció el embargo a partir del 3 de abril de este año de los productos marinos provenientes de esta región, en virtud de que no hemos podido demostrar que contamos con un programa regulatorio que sea comparable a los programas de Estados Unidos para proteger a la vaquita marina. Nosotros hemos estado trabajando con la Secretaría de Agricultura, con la Semarnat y con la Secretaría de Marina para establecer este programa regulatorio para la pesca. Y a fines de febrero del 2021, la titular de la Semarnat anunció la posible reducción del área de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de California, lo que obviamente va a depender de los estudios técnicos y científicos que se hagan. Sin embargo, creo que es importante señalar, senadora, que parte de los retos que tenemos nosotros como país y como administración está en que podamos nosotros asegurar el cumplimiento de nuestras propias regulaciones, en este caso, por ejemplo, de los artes de pesca, que el CONAPESCA y INAPESCA pues son responsables últimos de esto. Entonces, hay una serie de retos que no dependen del tratado, no dependen de los socios, sino que dependen de nosotros, y lo que nos toca es pues destinar el recurso y el compromiso, no solamente de la burocracia, sino el compromiso que tenemos políticamente para que nuestras obligaciones en materia ambiental se cumplan. Con respecto al tema de economía digital, creo que lo que usted nos comenta es de lo más relevante, senadora, y quiero compartir con usted lo que estamos haciendo en la Secretaría de Economía. Efectivamente, nosotros reconocemos que necesitamos establecer un marco regulatorio que nos ayude a implementar cabalmente los compromisos adquiridos en materia de economía digital, comercio digital, el capítulo 19 del TEMEC. En este sentido, en la Secretaría de Economía, en la subsecretaría específicamente, establecimos el grupo de trabajo intersecretarial sobre comercio digital. Este lo establecimos desde marzo del año pasado. Hemos tenido 2 reuniones, una en julio y otra en noviembre del año pasado, con la participación de una diversidad de entidades del gobierno federal y también acompañados por representantes de asociaciones del sector privado. Y la idea es avanzar en políticas y proyectos para facilitar y optimizar la operación de los flujos de comercio electrónico. Estamos trabajando específicamente en protección al consumidor en línea, protección de la información personal y ciberseguridad, con la idea de avanzar en estos temas y lograr tener una propuesta de marco regulatorio que podamos presentar a esta soberanía para que puedan considerar la forma de fortalecer este marco regulatorio de la economía digital, que como usted bien señala, senadora, aún tiene áreas de oportunidad y aún tiene áreas que debemos de observar con mucha atención para evitar fraudes, entre otras cosas. Y por último, quisiera compartirle que con respecto al tema de autocertificación, lo que buscamos con esta autocertificación es que tomamos la experiencia de casi 26 años, un poco más de 26 años del Telecán, en términos de
¿cómo hacemos para que el empresario, el exportador, el importador, tenga facilidades para poder beneficiarse de estos acuerdos, reducir sus costos, hacer sus transacciones de manera más rápida? Y la experiencia nos mostró que la autocertificación es una vía, porque sí tenemos un candado, que es lo que le preocupa a usted, y me parece que es además una preocupación legítima que comparten todos los empresarios en México. Nosotros también incluimos, no lo expliqué en la presentación, pero en el capítulo 7 de facilitación aduanera y procedimientos aduaneros, existen disposiciones para la verificación del origen. Es decir, así como hay disposiciones para una autocertificación del origen, también como autoridad nosotros podemos, y en particular es la aduana, el SAT, quienes son responsables de verificar el origen cuando haya pues alguna duda razonable con respecto al origen de algún producto. Entonces, en este sentido, no solamente es la verificación, sino que también hay sanciones muy importantes y muy significativas cuando un producto se dice originario y no lo es. Entonces, en el TEMEC sí tenemos las herramientas, el uso de tecnología para evitar la triangulación y que productos que no son originarios no se ostenten como tales. Creo que eran todas las preguntas. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Muchas gracias. A sus órdenes. Muchas gracias. Cedemos ahora la palabra al senador Villarreal. Adelante, senador, por favor. Muchísimas gracias, licenciada Lidia Antonio, y aprovecho para felicitar por este tipo de sesiones, por este tipo de foro en que vamos a estar viendo durante varias semanas la oportunidad de reunirnos y estar atendiendo puntos específicos de este instrumento comercial tan importante para nuestra nación. Y en ese sentido, pues reiterar mi agradecimiento al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, y desde luego a la secretaria, la maestra Tatiana Cloutier. Y no dejar de felicitarme de estar escuchando pues, a la doctora Luz María de la Mora en el expertise que demuestra en el conocimiento del campo del tratado del TEMEC. Yo soy senador por el estado de Tamaulipas, doctora Luz María, y de lo que estuvimos escuchando con interés, pues hay varias circunstancias que a lo mejor en su momento nos atañen y que pues sí me gustaría también, conforme lo refería la senadora Beatriz Paredes, a lo mejor tener un enlace a través del Senado que nos permita poder estar teniendo un acercamiento de múltiples temas de esta exposición tan brillante, que también yo esperaría que pudiera contar con unas láminas que usted nos hizo el favor de presentarnos. Y en ese sentido, por ejemplo, en la dinámica que se tiene de libre comercio, de la aduana, precisamente en nuestro estado, que usted la conoce perfectamente, hemos hecho algunas propuestas en la situación de modificaciones de la ley aduanera y que nos gustaría pues que podérselos poner a opinión, a consideración y volver en su momento a buscar seguirlas impulsando con las adecuaciones que se puedan tener en este sentido. Están enfocadas, le digo brevemente, a la situación de del despacho indirecto, sobre todo para circunstancias que llegan por vía marítima. La situación de que se vuelva a retomar la modificación del artículo 163 de la ley aduanera en cuanto a la presencia del aduanal sustituto, que nos han estado pidiendo e insistiendo frecuentemente nuestros compañeros que se dedican a esta actividad y que son muchos en la frontera de mi estado, en Tamaulipas, que seguramente esto agilizaría los trámites y la seguridad en el desempeño de sus labores para beneficio de pues, nuestro país a través de agilizar esta situación.
y que quisiera yo conocer su opinión, y a su vez el poder considerar el incluir a nuestro país en el protocolo de Kioto. En un momento dado nos han dicho que cumplimos con muchos de los requisitos de importación, exportación, y que sin embargo no hemos tenido esa clasificación que da puntaje y que da algún grado de certidumbre y agilidad en los procesos que se dan en el comercio internacional de las naciones. Como le digo, hay varios temas. También Tamaulipas es un estado en donde está y prevalece la situación agropecuaria, y recientemente con las circunstancias que se dan de las importaciones de, vamos a decir, ganado de la zona de Centroamérica, han hecho que cambiemos nuestra clasificación fitosanitaria o regulatoria del ganado, y con eso las circunstancias que da en la disminución de la oportunidad de la exportación de ganado hacia Estados Unidos, y que sería interesante conocer las áreas de oportunidad y que debíamos de hacer como estados para volver a recuperar esta situación de nuevamente estas clasificaciones. Y por último, pues los mecanismos, soy médico, ¿verdad? Y aquí junto con mis compañeros senadores tuvimos la fortuna de poder incidir en la situación de algún capítulo de este tema en cuanto a las consideraciones del Instituto de Protección Intelectual y la situación de los lineamientos también hacia la COFEPRIS para evitar este proceso de mantener el evergreen, la cláusula volar, en mantener permanentemente o prolongar innecesariamente la patente de los medicamentos a fin de que pudiéramos incorporarlos en forma más expedita a los que se consideran de tipo genérico. Situación que es estratégica en nuestro país por los costos que esto significa en el estar comprando medicamentos innovadores o estar vigilantes del respeto de estas nuevas disposiciones y lineamientos que se han marcado, y estar incorporándolos en la forma legal y oportuna a los medicamentos genéricos que tienen definitivamente otra costo económico hacia nuestra nación, y el beneficio que con esto conlleva para la población también en su oportunidad de salud, y máxime ahora en que tenemos el compromiso de la modificación del cuarto constitucional, donde la salud ahora es un derecho humano, y tenemos el compromiso a través del Instituto del INSABI de estar otorgando atención médica y medicamentos gratuitos a nuestra población. Esto es algo de lo que yo quería tener la oportunidad de comentar, felicitándola nuevamente por su exposición, y en la oportunidad de que le agradeciera tener los conductos para que estos temas que le he planteado podamos seguirles dando seguimiento. Muy amable. No, por el contrario, senador Villarreal, muchísimas gracias por los comentarios que nos hace. Creo que todo lo que usted comenta sobre la parte aduanera, los procedimientos aduaneros, la facilitación aduanera es central para hacer un uso efectivo y eficiente del TEMEC, y pues para promover lo que estamos buscando, que es una región competitiva. Sabemos que la facilitación comercial es una manera de reducir costos para las empresas. Entonces, los temas que usted nos está planteando, senador, creo que los pudiéramos ver a través de dos direcciones generales que tenemos en la subsecretaría, la de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, y también la Dirección Comercial de Acceso a Bienes. Nosotros con mucho gusto ofrecemos ya sea ser el conducto para poder sostener una reunión con ustedes y poder conocer a detalle, invitando obviamente a la aduana y al SAT, quienes son los responsables al final del día de la implementación, bueno, diseño e implementación de la ley aduanera, pero nosotros podemos facilitar en el sentido de asegurar que estas disposiciones de alguna forma sean reflejadas con el ánimo
de apoyar el uso y aprovechamiento del TEMEC. Entonces, le pediría a Edwin Ramírez o a Lidia Antonio que pues nos ayuden a concretar una reunión para ver estos temas, senador, con mucho gusto. Ahora, con respecto al tema sanitario de la frontera sur, lo conocemos perfectamente bien, estamos trabajando en ello, tenemos un proyecto con el estado de Tabasco, el estado de Chiapas, para ver cómo podemos ayudar a través del fortalecimiento de la frontera, de las aduanas en la frontera y también la creación de algún rastro TIF ahí para reducir los riesgos sanitarios. Senacica, bueno, la Secretaría de Agricultura el año pasado firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura de Guatemala precisamente para buscar regular de una mejor manera el trasiego de ganado entre Guatemala y México y evitar estos temas de riesgo sanitario que reconocemos son un riesgo innecesario para el ganado mexicano. Entonces, ahí estamos trabajando y lo mantendremos informado de los avances, senador. Y con respecto a, pues a la cláusula Volar que usted comenta, sí, efectivamente este es un tema que ha estado en la discusión. Bueno, nosotros consideramos que este es un tema que está de alguna manera ya incorporado en la nueva legislación de propiedad intelectual y básicamente lo que prevé es que antes de que se venza la patente de los medicamentos de patente, las empresas interesadas o los interesados pueden empezar a hacer sus análisis clínicos y sus pruebas clínicas y con esto se da la oportunidad de que se generen estos medicamentos accesibles a la población. Entonces, creemos que hemos logrado un balance en esta legislación, pero como usted bien señala, pues es un tema que va a seguir discutiéndose pues en el Congreso. Entonces, pues nosotros seguiremos a sus órdenes, senador. Muchísimas gracias. Claro, muchas gracias. Agradezco estos contactos. Con mucho gusto se los haremos llegar. Muchas gracias. Viendo el orden de peticiones de palabra, le cedemos la voz a la senadora Verónica Camino. Adelante, senadora, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Les pido nada más una disculpa por tanto movimiento aquí, pero ya saben, como estoy todo el tiempo acá, mi perrito está duro y dale. Entonces, si hay interrupción, les pido me perdonen. Doctora Luz María, muchísimas gracias por esta oportunidad. Por supuesto, también a nuestra secretaria, Tatiana Cloutier, y a todo su equipo de la Secretaría de Economía. Mi intervención es con respecto a la página de comercia.mx. Me llamó muchísimo la atención porque quiero decirle que aquí en Yucatán, casualmente ayer estuve conversando con un grupo de mujeres empresarias que son de todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, medianas, hay dentro de la capital en Mérida y también hay en el interior del estado. Y una de las peticiones era saber cómo podía vincularse con la Secretaría de Economía federal, porque en el caso de la estatal lo que únicamente les pudieron ayudar es decirles, denos su producto, nosotros lo agarramos, lo subimos a nuestra cuenta de Mercado Libre o de Amazon y la vendemos. Esa fue la forma de ayudarles. Cuando que, pues todos sabemos que lo importante es desde la capacitación de uso de redes sociales, pasando por un entrenamiento en el uso de plataformas como Mercado Libre sobre las formas de envío, de recepción, los tipos de seguro que existen, la forma, ¿no?, en la que uno se puede dar de alta ante la Secretaría de Hacienda o incursionar ya en un mercado mucho más grande como lo puede ser Amazon, ¿no?, que ahí ya tienes que cumplir otro tipo de especificaciones. Y lo más importante, creo que inicia al revés. No tienen forma de conseguir equipos de cómputo y alguien que les haga alguna o les apoye con una capacitación al respecto. Comentaban una limitante en el caso del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque decían, bueno, nosotros quisiéramos agarrar ese programa para poder ayudarnos y que estos jóvenes sean los que nos ayuden a poder tener nuestras empresas ya en línea, ¿no? O subirlas, usar alguna plataforma de alguna u otra manera, pero comentaban que había alguna restricción en el kilometraje.
O sea, de la ciudad capital, tantos kilómetros hacia afuera, o de donde estuviera el joven, tantos kilómetros hacia afuera, ya no podía entrar al programa, o algo así por el estilo. Entonces, me parece que, pues, ustedes que han estado liderando muchos proyectos en el tema de la mujer y han estado actualizando información al respecto, sí quisiéramos, o sí le pediría, ¿no?, que en el marco de eso que nos mostró de esta plataforma de Comercio MX, pues saber qué es lo que lleva, porque no creo que un proyecto sea solo hacer una página y ya, ¿no? Sino pues sería cualquier cosa, ¿no? Entonces, tal vez eso sería motivo de una entrevista específica o de poder tener mayor información del paquete del programa completo o cómo pudiéramos acceder a ellos para tampoco quitar demasiado tiempo en esta entrevista. Pero sí sería algo súper importante y de verdad les felicito por esa iniciativa de esta página para apoyar a todos los empresarios. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, senadora. Yo le agradezco mucho el comentario que nos hace. Bueno, le comento. Reconocemos que el día de hoy, ante los retos de el distanciamiento social, el confinamiento, la alternativa que nos ha quedado para apoyar a los pequeños empresarios han sido las redes, los medios digitales, la tecnología y la creación de plataformas que, como usted bien dice, pues para aquellos que conocemos de tecnología y sabemos utilizar algunos de los programas, pues puede ser más fácil, pero tiene usted un punto muy razonable y muy importante en el sentido de que no todo mundo tiene acceso a una computadora y no todo mundo tiene acceso a una plataforma digital. Entonces, aquí hay un reto que no es menor, es un reto que debemos de atender y me parece que lo debemos de trasladar al área de la Unidad de Desarrollo Productivo con la doctora Ana Bárbara Mungaray, y yo lo que le ofrezco, senadora, es hacerle el comentario a la doctora Mungaray y ella seguramente buscará ponerse en contacto con ustedes. Por otra parte, también le quiero comentar que nosotros en la Subsecretaría de Comercio Exterior específicamente hemos desarrollado muchos programas específicos con cada uno de los secretarios de Desarrollo Económico de los estados. Tenemos una muy buena relación con la ABSDE, entonces ahí hay otra oportunidad de conversar con la Secretaría de Desarrollo Económico de su estado y encontrar las verdaderas herramientas y las verdaderas vías que sí puedan permitir que las empresarias y los empresarios de su estado se integren de una o de otra forma a estas cadenas de producción, porque pues al final del día es lo que nos interesa. Entonces, pues gracias por el comentario, lo tomamos muy en cuenta y con muchísimo gusto le pediré a mi equipo, a Edwin Ramírez y a Lidia Antonio, que estemos en contacto con usted y que tengamos los encuentros que sean necesarios para encontrarle una salida a esta problemática que tienen ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria. Si nadie más tiene algún comentario que hacer y para no excedernos en el tiempo previsto para esta sesión, si está de acuerdo, subsecretaria, daríamos por terminada, senadores, esta sesión del día de hoy y los esperaríamos el miércoles 10 de marzo de 5 a 18:30 horas con un taller sobre comercio digital y de servicios. No sé Buenas si tardes. Muchas gracias a todos, muy amables. Un gusto estar con ustedes y a sus órdenes en la Secretaría de Economía. Buenas tardes. Gracias, Secretaria, gracias. A sus órdenes, gracias. Nos vemos en 8 horas. Gracias, Tatiana. Nos vemos la próxima semana. Es la hora, mis